¿Aún recuerdas la sensación de apretar el rostro contra el cristal de la ventana, contando en silencio la hilera de árboles que retrocedían, dejando que el tiempo se ralentizara? ¿Y alguna vez te has cruzado con un vehículo familiar tan extraño que te preguntaste si realmente existía? Hubo una época en la que esas máquinas familiares lucían diseños audaces que hoy están casi en el olvido. Estos son los station wagons inusuales que muy pocos han llegado a contemplar. 1972 AMC Hornet Gucci Sportabout. Resulta verdaderamente fascinante dedicar un momento a recordar el AMC Hornet Gucci Sportabout. Se considera un experimento singular y atrevido en la historia de la industria automotriz de aquella época. Este coche nació originalmente para satisfacer las necesidades de desplazamiento diario de la clase trabajadora, rodando incansablemente desde la planta de producción ubicada en Kenosha, en el estado de Wisconsin. Parece increíble que un modelo de producción masiva tuviera el privilegio de vestirse con una lujosa tapicería de cuero beige adornada con franjas rojas y verdes, llevando la inconfundible firma de la prestigiosa casa de moda italiana Gucci. Aquellas tranquilas calles de entonces fueron testigos, en incontables ocasiones, de cómo las diligentes amas de casa abatían con cuidado los asientos traseros, transportaban con delicadeza las compras diarias para la comida a bordo de una costosa obra de arte de la moda. Aunque por aquel entonces el nombre de Gucci seguía siendo un concepto muy lejano para la gran mayoría del público trabajador, la deslumbrante belleza del automóvil brillaba con luz propia, atrayendo todas las miradas. El corazón que daba vida a esta máquina era un potente motor V8, resguardado en lo más profundo bajo un exquisito emblema meticulosamente colocado en los paneles de las puertas. Esta improvisada fusión entre la practicidad de un coche familiar y el glamour de la alta costura forjó una huella imborrable. 1964 Oldsmobile Vista Cruiser. Durante la década de los 60, la atmósfera social rebosaba de optimismo y de una fe inquebrantable en el porvenir. La humanidad siempre cultivó el deseo de estirarse y contemplar las estrellas brillantes en la inmensidad del firmamento. Capturando ese sueño, el modelo Oldsmobile Vista Cruiser de 1964 convirtió la fantasía de llevar el cielo entero a la cabina en una realidad vívida. Inspirándose en los pequeños microbuses de la marca Volkswagen, los talentosos ingenieros esculpieron magistralmente unos ventanales biselados a lo largo del techo con un enorme sentido artístico. Dicho diseño transformó de inmediato el espacio posterior en un observatorio perfecto, dedicado exclusivamente a los niños. Solían recostarse plácidamente en los suaves asientos, disfrutando de contar cada nube blanca que flotaba lentamente a través del cristal en las cálidas tardes de verano. Aún más maravilloso era el placer de tumbarse a contemplar el parpadeo constante de las constelaciones, lo que ayudaba a calmar el pesado sueño durante los largos viajes nocturnos. La imponente y alargada carrocería dominaba la carretera con una presencia inconfundible. Sin embargo, detrás del volante, todo fluía tan suavemente como un barco surcando las olas, gracias a un motor V8 de 5,4 litros que funcionaba de manera duradera y estable. La luz del sol diurno se filtraba por las ventanas superiores, calentando la fila trasera, mientras que al caer la noche, toda la cabina se convertía en una cúpula estrellada, haciendo que los trayectos largos parecieran románticos y tiernamente cortos. 1966 Ford Country Squire. Los tranquilos vecindarios de mediados de los años 60 se presentaban de manera rústica a través de los paneles con textura de madera que recorrían la silueta del Ford Country Squire. Esta época carecía del ruidoso bullicio de los dispositivos electrónicos, siendo reemplazado por las alegres voces de los niños, llamándose unos a otros cada fin de semana. El vehículo albergaba un pequeño rincón secreto que cualquier infante ansiaba conquistar, consistente en dos filas de asientos enfrentadas en lo más profundo del área de carga. La verdadera diversión comenzaba justo en el momento de subir al coche, gracias al innovador diseño de su puerta trasera, llamada
Magic Door Gate. Los padres podían tanto bajar la compuerta para convertirla en un banco donde sentarse a disfrutar de la brisa, como abrirla de lado, cual puerta convencional. Esta maniobra facilitaba enormemente la tarea de cargar las refrescantes hieleras repletas. Los pequeños trepaban con entusiasmo al interior, acomodándose en las plazas del fondo para empezar a saludar con la mano a los automóviles que iban detrás. El colosal peso del coche, extendido a lo largo de 210,9 pulgadas sobre el asfalto, de repente se sentía ligero. Oculto bajo el inmenso capó residía un profundo motor V8 de 7,0 litros. Su poderosa tracción elevaba a una familia entera de 10 personas, cruzando las corrientes de viento de la recién construida red de autopistas interestatales. Aquellas soleadas tardes de travesía por carretera se han transformado en fragmentos de memoria invaluables, grabados en la mente de las generaciones que alguna vez se sentaron en el habitáculo posterior. 1955 Cadillac Viewmaster, el fragmento del mundo de las estrellas de cine. Al adentrarte en el Cadillac Viewmaster, te sumerges en un espacio vital en miniatura que emana el más alto nivel de opulencia de la época. Esta majestuosa máquina poseía un valor que ascendía a $75,000, una cifra astronómica, incluso más costosa que una elegante mansión situada en el prestigioso barrio de Hollywood. Esta obra de arte nació de las hábiles manos de artesanos expertos, especializados en la fabricación de vehículos blindados para proteger al presidente de los Estados Unidos. Dedicaron innumerables horas de laborioso trabajo para moldear y soldar manualmente cada detalle metálico con extrema cautela. Con una creatividad excepcional, tomaron prestado hábilmente el cristal del portón trasero de un modelo de la marca Chevrolet para perfeccionar el impecable diseño de 3 filas de asientos. El habitáculo interior destilaba majestuosidad, con un amplio suelo recubierto por una alfombra de una suavidad increíble. Este lugar tuvo el honor de recibir los pasos de célebres leyendas de la gran pantalla como Clark Gable o Dean Martin en sus viajes para disfrutar de la vida. Este automóvil, con un marcado carácter cinematográfico, siempre se deslizaba silenciosamente por las avenidas bordeadas de verdes palmeras a lo largo de la poética costa oeste. Rodaba con delicadeza bajo el suave sol de la tarde, preservando cuidadosamente una parte del resplandor glorioso de la alta sociedad de la Edad de Oro. Cada detalle del exterior relataba una historia sobre la elegancia y el gusto estético supremo. 1960 Dodge Polara Hardtop. La experiencia de viajar en el Dodge Polara Hardtop siempre otorga una sensación de libertad infinita que resulta difícil de describir plenamente con palabras. Imagina la emoción que te invade cuando bajas tú mismo todas las ventanillas, dejando que las refrescantes ráfagas de viento inunden la cabina. El espacio se abre por completo en ese instante, sin ningún pilar metálico que obstruya la vista del paisaje a ambos lados de la vía. La apariencia exterior del modelo irradia un magnetismo intenso, respirando la esencia de la era de los reactores que se proyectaban hacia el vasto cosmos. Cada línea de su diseño exhibe orgullo, con aletas puntiagudas que se alzan hacia el cielo y un volante que brilla con fascinante polvo metálico. El rasgo más especial surgía durante las silenciosas noches de conducción recreativa, cuando la esfera del velocímetro fabricada en material transparente comenzaba a iluminarse resplandeciente. Se asemejaba a una estrella diminuta pero firme, guiando el camino con seguridad en medio de la densa oscuridad que envolvía todo a su paso. Oculto en las entrañas de esa magnífica máquina, latía un fiero motor V8 de 383 pulgadas cúbicas, dispuesto a desatar sus vigorosos 325 caballos de fuerza sobre el caliente asfalto. Esta tenaz capacidad de arrastre sobraba para transportar a 9 pasajeros simultáneamente, permitiendo a toda la parentela disfrutar plenamente de los escasos atardeceres ventosos de antaño. De todos los vehículos mencionados anteriormente, ¿cuál es el que te gustaría experimentar o ya has experimentado? Compártelo con nosotros ahora mismo. 1963 Studebaker Lark Wagoneer. La familiar escena de una tarde de fin de semana dedicada a la limpieza del hogar de pronto se vuelve más vibrante y memorable que nunca
gracias a la aparición del Studebaker Lark Wagoneer de 1963. La imagen del padre vistiendo una camisa descolorida, empapado en sudor, aflojando cuidadosamente el seguro y deslizando con firmeza toda la sección trasera del techo hacia adelante, permanece grabada en la mente de muchos. Esta singular maniobra para abrir el techo le permitía acomodar a la perfección el gigantesco refrigerador de la marca Sears Kenmore de pie en el área de carga. La libertad desenfadada que emanaba del diseño corredizo transformaba instantáneamente el maletero en un patio de juegos abierto, lleno de sol y brisa para los miembros más jóvenes. A los niños les encantaba ponerse de pie descalzos sobre el firme suelo de metal. Extendían los brazos con ilusión, recibiendo las frescas ráfagas de viento que alborotaban sus cabellos bajo el amplio cielo bañado por la radiante luz solar. Desde 1963, el enérgico motor V8 de 4,7 litros mantuvo siempre su constante rugido, impulsando con vigor la carrocería de 190,3 pulgadas a gran velocidad por las extensas carreteras. Esta máquina se convirtió en un compañero de viaje diligente. Preservaba con mimo aquellas tardes de paseo por los ventosos suburbios, cargado de los artículos domésticos necesarios y rebosante de un profundo afecto. El momento de observar el horizonte a través del panel corredizo alimentó las almas de innumerables pequeños que crecieron en total tranquilidad. Nos adentramos en los primeros años de la década de los 70, un momento en el que toda la sociedad estadounidense comenzaba a teñirse de ansiedad e incertidumbre. La siguiente obra nos llevará a las profundidades de los altibajos históricos y del espeso polvo de las pistas de carreras. La crisis del petróleo de 1973 golpeó repentinamente, trastornando por completo la rutina diaria. La imagen de largas filas de ciudadanos agotados, esperando frente a las gasolineras bajo un sol abrasador, se volvió extremadamente común, acompañada por el vertiginoso aumento de las primas de seguros para los coches de gran tamaño. En medio de ese entorno sofocante y plagado de desafíos, un fabricante tomó una decisión audaz. Introdujeron en secreto el colosal bloque del motor V8 de 454 pulgadas cúbicas en las entrañas de un coche con un sereno aspecto familiar, adornado con unos parachoques cuadrados sumamente rígidos. El proyecto, bautizado como Chevelle Malibu SS454, nació oficialmente en cantidades sumamente escasas, saliendo de fábrica un total de apenas 71 unidades. Albergaba en su interior la fuerza de 245 caballos, ocultándose silenciosa y calmadamente ante las estrictas normativas de los dispositivos de control de emisiones que asfixiaban gradualmente cualquier placer de conducción en su forma más pura. El vehículo podría considerarse una clara evidencia de los últimos coletazos de la era de los autos musculosos, intentando conservar su poderoso rugido antes de que todo se sumiera en la época del ahorro de combustible. 1972, Hurst Olds Pista Cruiser Indy 500. Se trata de un modelo que lleva consigo una historia profundamente especial, estrechamente ligada a un circuito lleno de sol, viento y dramatismo. Retrocediendo en el tiempo, en el ambiente asfixiante, y con el característico olor a neumático quemado de la carrera de las 500 millas de Indianápolis, celebrada en 1972, un tenso silencio cubrió a los fabricantes. Ninguna marca se atrevía a patrocinar el coche de seguridad debido a que el año anterior había ocurrido un trágico y traumático accidente. En ese preciso instante, aparecieron sorpresivamente 4 ejemplares con un apacible diseño doméstico, pintados de un blanco inmaculado y decorados con llamativas franjas doradas. Habían sido modificados minuciosamente a mano, destacando por su capó fabricado en fibra de vidrio que exhibía unas líneas muy marcadas. Su noble y sagrada misión consistía en transportar al director médico y al fotógrafo, manteniéndose siempre listos para seguir de cerca cualquier acontecimiento en la pista. Oculto bajo esa notable fachada, se encontraba el imponente motor V8 de 455 pulgadas cúbicas, rugiendo continuamente y resonando sobre el asfalto ardiente por la fricción. Sin embargo,
Resulta lamentable que estas valientes unidades nunca se ofrecieran a la venta para el público en general. Por esa misma razón, se hundieron rápidamente en las oscuras profundidades del cruel olvido. 1965, Ford Mustang Shooting Brake. El viaje hacia la creación del Ford Mustang Shooting Brake se originó a partir de una pasión ardiente por el motor. Específicamente, un grupo de hombres adultos con un amor ciego y absoluto por los automóviles decidió abrir sus propias carteras para financiar una idea descabellada. Procedieron a embalar y enviar la máquina de 2 puertas equipada con el bloque V8-289 al otro lado del inmenso océano Atlántico, buscando llegar hasta la lejana Italia. En la hermosa ciudad de Turín, artesanos expertos y meticulosos moldearon y soldaron con esmero toda la parte trasera, utilizando las técnicas más refinadas. Instalaron ventanas adicionales que podían retraerse completamente y ocultarse en el interior de la carrocería con total suavidad. Esas talentosas y hábiles manos concibieron un espacio de carga inmensamente amplio, logrando conservar al mismo tiempo toda su cautivadora y elegante apariencia de seductor. Se cree que esta excelente combinación de potencia mecánica y sofisticación europea logrará un gran éxito en el mercado. No obstante, la frialdad y el pragmatismo provenientes de las reuniones de la junta directiva rechazaron cruelmente la introducción de este bellísimo diseño en la cadena de producción masiva. El destino del único ejemplar fabricado resultó ser muy sombrío, viéndose obligado a vagar sin rumbo por las manos de innumerables propietarios distintos. Su color de pintura fue alterado en numerosas ocasiones antes de desvanecerse para siempre de todas las calles y rincones. 1960, Chrysler Town & Country, transmisión automática de botones. Todas las necesidades de amplitud de las familias de clase media en la década de los 60 se condensaron a la perfección en el Chrysler Town & Country. Cada línea de su estética exterior e interior fue organizada cuidadosamente para crear una apariencia sumamente sofisticada, carente por completo de la presencia de los toscos pilares centrales. Cada suave travesía comenzaba con una experiencia extremadamente refinada y diferente. Al conductor le bastaba con realizar un ligero toque con el dedo sobre el panel de botones de control de la transmisión automática Torque-Flite, dispuestos ordenadamente en el salpicadero. Retrocediendo hacia la amplísima cabina, los asientos auxiliares orientados hacia atrás ya estaban preparados para recibir las sonoras carcajadas de los pequeños obedientes. La estructura se alargaba como un vagón de tren privado exclusivo para el hogar. Con cada pisada al acelerador, el motor V8 de 6,8 litros respondía con un sonido profundo suficiente para que el piloto sintiera el peso del metal moviéndose bajo sus pies. La ruta por delante dejaba de ser un reto, transformándose en un simple telón de fondo que se alejaba tras el ancho parabrisas. En el interior, los niños se disputaban las ventanillas y sus risas se fundían con el ritmo constante de la mecánica, logrando que el largo trayecto se convirtiera en un tierno recuerdo más que en un simple viaje. De todas estas máquinas que acabamos de ver, ¿cuál crees que merecía ser recordada mucho más? Para alcanzar emociones aún más antiguas, retrocederemos más profundamente en el pasado, tocando los legendarios coches con verdaderos paneles de madera. Encarnaban la representación de una era de posguerra plagada de dificultades, pero que a la vez albergaba toda la majestuosidad y la sofisticación de la década de los 50. El Rambler Cross Country nació oficialmente como un regalo destinado a aliviar en parte las penurias de la vida cotidiana. Los agotadores viajes de campo lejos de la ciudad se hacían mucho más llevaderos gracias a una característica verdaderamente única, en la que los asientos delanteros podían reclinarse por completo hacia atrás. Se acoplaban a la perfección con el respaldo trasero, formando una cama de una suavidad extrema, similar a la primera clase de un lujoso aeroplano. La silueta de casi 6 metros de longitud era impulsada por un resistente motor de 6 cilindros que actuaba como un silencioso compañero de ruta. Sin prisas, alejaba constantemente a la familia del bullicio urbano, deteniendo sus ruedas junto a un lago de aguas mansas como un espejo. Cuando el resplandor del atardecer teñía de naranja la superficie del agua,
El padre caminaba hacia la parte posterior y bajaba la compuerta para crear un pequeño porche. Se extendía el colchón, los niños se acurrucaban bajo las mantas y afuera el canto incesante de los grillos se filtraba en la noche. Aquellas veladas, durmiendo en su propio transporte, entre el cálido olor a hierro y el frescor del rocío, se convirtieron en recuerdos que no se borran con facilidad. 1957 Oldsmobile Super 88 Fiesta, el peso de la capa de cromo. Se puede afirmar con orgullo que esta es una obra maestra del automovilismo, impregnada de la prosperidad de la renombrada era de diseño, bautizada como Harley Earl. La suntuosa y magnífica belleza de esta creación se revelaba de forma resplandeciente a través de la pesada capa de cromo, aplicada de manera excepcionalmente cuidadosa desde el frontal hasta la cola. Al abrir de par en par las puertas para acceder al interior, el habitáculo sin pilares desplegaba un espacio habitable extrañamente despejado. Ese estrecho lugar era precisamente el escenario donde solían desarrollarse conversaciones animadas, inundadas por las risas de todos los integrantes. A ello se sumaba el crujido mezclado con el zumbido estático de la radio, que emitía de forma continua aquellas melodías doo-wop tan familiares de tiempos pasados. La configuración de techo duro de 4 puertas creaba una cabina unificada, donde el motor V8 de 6,1 litros operaba con aplomo y gran fuerza interior. Sin necesidad de exhibirse en exceso, la apariencia por sí sola declaraba el estatus de su propietario un individuo exitoso, seguro de sí mismo y con cierta afición por llamar la atención. El brillo atrapando la luz del atardecer era tanto un detalle decorativo distintivo como la declaración de una época que creía fervientemente que el mañana sería todavía más deslumbrante que el hoy. Cada vez que se contemplaba, lo que perduraba no era únicamente el resplandor de la carrocería, sino la percepción de una era que alguna vez albergó una inmensa fe en su propio futuro. 1955 Pontiac Star Chief Custom Safari. Presentado el 31 de enero de 1955, el Pontiac Star Chief Custom Safari apareció con unos meses de retraso respecto a su año de producción, pero al instante se consolidó como el familiar más valioso de Pontiac en aquel momento. Tan solo 3.760 unidades salieron de la línea de ensamblaje, una cifra que basta para convertirlo hoy en una pieza de colección anhelada por cualquier entusiasta de los autos clásicos. Bajo el capó se encontraba el bloque V8 de 287,2 pulgadas cúbicas, entregando 180 caballos de fuerza al combinarse con un carburador de doble cuerpo y la transmisión Hydramatic. A partir de marzo de ese mismo año, se añadió la opción de un carburador de 4 cuerpos, brindando una respuesta de aceleración mucho más ágil y potente, tal como corresponde a un familiar concebido no solo para transportar a los parientes, sino también para disfrutar. Lo que hacía diferente al Safari radicaba en una elección atrevida, una estructura de 2 puertas en lugar de las 4 convencionales. La esbelta carrocería lucía una parrilla frontal curva, pasos de rueda redondeados y una zaga con una suave caída. En el interior, la tapicería de cuero, los adornos de madera y los acentos cromados forjaban un ambiente que era simultáneamente lujoso y profundamente arraigado en la esencia de los años 50. Sin embargo, para muchos hombres que crecieron escuchando los primeros acordes del rock, el Safari era el coche destinado a las parejas jóvenes que acomodaban unas cuantas maletas en la parte posterior, bajaban las ventanillas y apuntaban el morro hacia aquellas salidas de ocio. El profundo sonido del motor, mezclado con la brisa salada y el rumor del oleaje, se convirtió en la banda sonora rítmica de una juventud libre y sin ataduras. 1949 Buick State Wagon, madera genuina del taller de Ionia. Cuando el mercado automotriz ingresó en una fase de vigorosa recuperación durante la posguerra, el Buick Roadmaster State Wagon se situó en la cúspide del catálogo de la marca, con un precio de $3.734, superando en $500 al segundo modelo Riviera más caro,
Era el familiar más ostentoso y pesado, alcanzando las 4.490 libras. La publicidad de la época proclamaba con orgullo que era un peso honesto acoplado a 4 muelles helicoidales, ofreciendo una suavidad majestuosa como si se deslizara por un bulevar. El año 1949 también marcó la aparición de 2 detalles que más tarde se convertirían en sellos de identidad de Buick: la moldura lateral cromada Sweep Spear y las entradas de aire circulares Ventiports en los guardabarros delanteros. En la versión de lujo Roadmaster, cada lado ostentaba 4 Ventiports, una declaración visual colmada de confianza. En el frontal destacaba la característica parrilla dentada, coronada por el emblema con forma de mira de bombardeo, rememorando al modelo conceptual E-Hop de 1940. La inscripción Dynaflow en la saga hacía alusión a la transmisión automática de convertidor de par, equipamiento de serie en todas las unidades de 1949. El vehículo empleaba la plataforma C-Body de General Motors, con una distancia entre ejes de 126 pulgadas y una longitud total que superaba las 214 pulgadas. Debajo del capó yacía un motor de 8 cilindros en línea de 320,2 pulgadas cúbicas, generando 150 caballos de potencia, con una relación de compresión de 6,9 a 1 sin hacer ruido, pero exhibiendo la durabilidad y la suavidad propias de un genuino Buick. Únicamente la edición Estate conservaba la tradicional estructura tipo Woody, aunque las secciones artesanales se habían estilizado de una forma mucho más sutil que en las generaciones previas. La silueta con paneles auténticos fue elaborada por el taller Ionia, albergando en su interior chapas de caoba, tapicería de cuero premium y un suelo enteramente alfombrado. Al abrir el portón dividido en 2 piezas, tenías la sensación de haber erigido un pequeño porche en medio de la naturaleza. El automóvil se transformó silenciosamente en un compañero leal, comprendiendo con profunda intensidad el ardiente deseo humano de retornar a la paz del entorno boscoso. Este viaje adquirió un significado colosal al intentar aliviar las persistentes heridas emocionales que surgieron justo después de los crueles años de conflicto que acababan de pasar. El suave aroma que impregnaba el aire, unido al trinar de los pájaros, proporcionó un maravilloso remedio curativo. 1942, Chrysler Town y Country. Al extenderse la guerra y priorizarse los metales valiosos para el equipamiento militar, las deslumbrantes molduras que antes representaban el orgullo automovilístico cedieron su lugar a paletas de colores sobrios. De aquella escasez surgió el estilo Blackout, en el que las manijas y los marcos se pintaban en tonos beige metalizado o rojo oscuro en vez del recubrimiento brillante. La belleza ya no resultaba ostentosa, sino que se asentaba volviéndose discreta y cargada de dignidad. En medio de ese panorama, el Chrysler Town y Country emergió como una pequeña mansión rodando por la carretera. La carrocería, revestida con tablones artesanales, asentada sobre un chasis de sedán, generó una convergencia entre la ingeniería mecánica y el arte de la carpintería. La zona trasera, con su doble puerta de estilo concha, otorgaba una sensación solemne, muy distinta a la de los utilitarios convencionales. El diseño frontal impactaba con su capó de una sola pieza que se abría hacia adelante y una parrilla horizontal alargada, desprendiendo un aura de firmeza. En su interior, la piel en tono cordobán se fusionaba con la madera, creando un espacio cálido semejante al salón de una vivienda costera. Los asientos plegables se guardaban con ingenio, transformando la cabina en un entorno versátil. Oculto bajo esa sobria coraza, latía un propulsor de 6 cilindros en línea de funcionamiento sereno, aliado a una transmisión semiautomática Fluid Drive, entregando una sensación de deslizamiento grácil y apasionado. No era un coche destinado a la velocidad, sino a las largas travesías por la apacible campiña, donde el sonido mecánico se entremezclaba con el viento fresco y la naturaleza. Si tuvieras la oportunidad de traer un vehículo del pasado a las calles de hoy, ¿cuál elegirías? Explica el motivo de tu elección. El Ford V8 Station Wagon de 1937
nos invitará a abordar un tren del tiempo para regresar al abrazo de la naturaleza primigenia. Procedentes de los espesos bosques, frecuentemente envueltos en una nebulosa bruma cerca de la zona del lago superior, se seleccionaron minuciosamente troncos enteros muy aromáticos. Posteriormente, fueron transportados y tallados con inmenso cuidado en el ilustre aserradero de Iron Mountain. Este proceso perseguía la meta de ensamblar una cabina de pasajeros colorida que exhalaba una fragancia a barniz suave y cálida, imposible de describir. Durante las madrugadas de los fines de semana libres, las familias solían vestir sus prendas mejor planchadas, ordenadas y pulcras. Juntos, cargaban con gran alegría numerosas pertenencias en este peculiar transporte. El automóvil, dotado de una distancia entre ejes de 112 pulgadas, iniciaba su lento avance rumbo a la pintoresca zona del puerto deportivo. La expedición transcurría en medio del silencio y la paz absoluta de un entorno amigable. La tracción tenaz proveniente del bloque V8 de 3,6 litros, compacto pero vigoroso, lograba que cada escapada a las afueras se transformara en un plácido recuerdo. El crujido de los neumáticos rodando sobre la grava, en armonía con la brisa fresca que se colaba por las rendijas de las puertas, quedó esculpido en la memoria de los afortunados que pudieron vivirlo. 2008 Dodge Magnum SRT8, la víctima de la crisis financiera. Avanzando hacia una época un tanto más moderna, aunque rodeada de aridez y pragmatismo, el Dodge Magnum SRT8 del año 2008 se presenta con una estela de compasión. Se le considera el último y desesperado intento de los ingenieros por reavivar el espíritu ardiente de los vehículos de tracción trasera con carrocerías alargadas. Escondido bajo el agresivo capó habitaba el motor Hemi V8 de 6,1 litros, perpetuamente en estado de furia, presto a exprimir toda su energía para liberar una potencia que alcanzaba los 425 caballos. Albergaba en su interior una fuerza muscular colosal, más que suficiente para rugir y rasgar el silencio nocturno que arropaba a las solitarias calles suburbanas. Lamentablemente, su destino quedó trágicamente sellado cuando irrumpió el terrible colapso de la economía global en el año 2008. Esta grave enfermedad financiera sepultó despiadadamente los últimos e ínfimos rayos de esperanza de aquellos que se habían enamorado de esta gama nostálgica. La tempestad arrastró a una multitud de fábricas a anunciar amargamente su cierre indefinido. Semejante suceso convirtió para siempre a esta creación llena de dedicación en una profunda cicatriz, dejando un lamento incesante por una cultura que había experimentado años de inmenso esplendor. La silueta del Magnum hoy en día solo subsiste de forma esporádica en las vías, como una sombra borrosa que evoca la pasión más pura por la velocidad. 2011 a 2014, Cadillac CTS Up Wagon, transmisión manual y motor sobrealimentado. Para concluir, el Cadillac CTS V-Wagon entra en escena portando sobre sus hombros una misión histórica extremadamente singular y significativa. En un contexto social cada vez más acelerado, donde la gente se apresura a amontonar a todos los parientes en SUV altos y espaciosos pero carentes de emoción, surgió esta fiera. Representaba un homenaje genuino y profundo, dedicado exclusivamente a un pasado glorioso de la conducción familiar. Guardaba en su interior un corazón de tirano, consistente en un motor V8 de 6,2 litros asociado a un sistema de sobrealimentación increíblemente potente. Cabe destacar que este propulsor fue tomado directamente de los bólidos de carreras profesionales en los circuitos. Esa fuerza demencial se conjugó de manera armoniosa con una caja de cambios manual de 6 velocidades, exigiendo que toda operación se realizara físicamente con suma emotividad. Cada pisada al embrague y cada transición precisa devolvieron la sensación más pura y auténtica a los padres que siempre mantuvieron viva la llama de la pasión por el volante real. Este automóvil cumplía silenciosamente su deber de transportar a la familia, pero en lo más hondo atesoraba un último rastro de romanticismo durante el viaje de regreso a casa,
cargado de fatigosas bolsas de compras al caer el sol. El sonido del escape gruñendo y resonando en el espacio servía como una orgullosa despedida a la ilustre estirpe de los station wagon de antaño. El término station wagon se desvanece poco a poco en el pasado, pero el cálido ambiente tras el respaldo del conductor perdura para siempre. Si el vídeo te aportó información interesante, deja un comentario para que juntos revivamos esos bellos recuerdos. Y no olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo este viaje nostálgico conmigo.